Desde este momento, haciendo camino al andar, un encuentro para transitar la vida juntos. Muy buenas noches, un gusto estar nuevamente junto a ustedes, tratando, como siempre lo hacemos, de llevar a tu vida esperanza, fe, para seguir caminando juntos y haciendo caminos al andar. Se los he explicado 1000 veces, hacer caminos al andar significa que de aquí en más nos vamos a proponer transformar nuestra vida, quitar de ella lo que no nos gusta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer aplicando cierta enseñanza inmemorial, porque viene de los tiempos primeros del ser humano, cuando se preguntó por primera vez qué había más allá de lo que estaba observando. Siempre hubieron personas, siempre hubieron seres humanos que se cuestionaron la realidad que vivían. Había cosas que no les gustaba y trataron de hallar el camino mediante el cual podían transformar esas situaciones y convertirlas en situaciones a su favor. Venimos tratando cada una de las bases que constituyen el edificio de esta enseñanza, de este nuevo modo de vivir. Hablamos de Dios, hablamos un poquito de la mente, pero habían quedado dudas, enviaron preguntas, y quiero que escuchen las preguntas que enviaron. Ahora las van a escuchar porque llegaron a los celulares nuestros para contestar y aclarar situaciones. Gracias, Luisito de los controles, siempre apoyándonos en todo. Vamos a seguir un poquito más entonces hablando. Y ahí viene, ahí viene. Vamos a seguir entonces un poquitito más, tratando de seguir adelante hasta que esté todo pronto de los controles, porque queremos que salga en forma perfecta. La pregunta que enviaron, que es una de esas preguntas que nos hicieron pensar y nos mostraron dudas que quedaron de la semana pasada. Esas dudas que no deben de quedar, porque cuando cada uno de nosotros tiene una duda, no puede dar el próximo paso para seguir adelante. Sé que fue un tema profundo, sé que fue un tema que se dio en su totalidad, y a veces cuando se da en su totalidad quedan esas lagunas en nosotros mismos, en los demás, y es necesario que esas lagunas las transitemos siempre navegando con un mar tranquilo, un mar de esperanza y un mar en calma. Eso se logra cuando realmente comprendemos aquello que nos están cuestionando, preguntando, tratando de que aclaremos semana a semana. Pues bien, hablamos de lo que era el Dios del universo. El hombre a través de los años, para recapitular un poquito e ingresar al tema de hoy, trató de buscar más allá de él mismo y darle una explicación a algo superior a él. Una explicación que de una u otra forma lo convenciera de que podía tomar en sus manos ese salvavidas y seguir adelante. De ahí se comenzó a decir que el hombre debería constantemente transitar el camino de la fe. Hola, Alfredo. Ahí tenemos la pregunta. Vamos a cortar porque es necesaria esta pregunta. Hola, Alfredo. Buenas noches. Soy Beatriz. Quería felicitarte por el programa y también hacerte una pregunta que no me quedó muy clara en el programa pasado, la exposición. La pregunta es la siguiente. ¿Dios es una energía invisible? ¿Y por qué, si en otras culturas que son inconexas entre sí, lo nombran como algo superior que se manifiesta en la naturaleza y creación de la vida? ¿Ellos consideran que Dios es único? Gracias. Bueno, excelente pregunta para recapitular. En primera instancia, muchos denominan a Dios como la energía. Dios en primera instancia es un nombre,
como puede ser Alá, como puede ser Yo Soy, como puede ser la Matrix del universo, como puede ser la Divina Presencia, la Presencia Salvadora, lo que ustedes le quieran poner por nombre, se lo dan. Sabiendo que ese nombre precisamente está marcando eso. Yo no le quiero poner nombre, porque cuando uno pone un nombre está calificando, está reduciendo el concepto que debemos tener de esa concepción que nosotros tratamos de explicar. ¿Por qué? Y es verdad que en las diferentes religiones, diferentes culturas, siempre el ser humano fue descubriendo ese principio creador que estaba más allá de él mismo. Trató de dar una explicación a la altura de la conciencia que tuviera en esa etapa de su existencia. Cuando uno analiza las religiones y las compara, cuando uno analiza las culturas y las compara, lo que sacamos en conclusión es que muchos seres se han dado cuenta de que existe algo más allá del todo, pero que es parte del todo y está en el todo. Es el creador por excelencia de todo lo que existe, pero no está alejado de todo lo que existe, porque entonces dejaría de ser omnipresente. Y ese principio universal creador, por naturaleza, debe ser omnipresente. No debe separarse en cada individuo, sino que más allá de la personalidad humana, él está latiendo. Y latiendo de una manera que muchos le decimos la vida misma, pero no la manifestación de la vida. Es decir, un ser humano caminando, un árbol, la vegetación, los animales, no. Eso es la manifestación del principio esencial del cual hablamos, en este caso, Beatriz, tú que hiciste la pregunta. Cuando tú me dijiste la energía que lo representa, no, ni aún ese principio universal lo podemos llamar energía, porque la misma energía es él en su esencia, pero no es el todo, no es Dios, no es el yo soy, no es la divina presencia. Si es energía y lo reconocemos como tal, está más allá de ese principio universal. Si nosotros nos quedamos con que Dios, o como lo quiera llamar, es la energía, no vamos a lograr dominar nuestra realidad. No vamos a poder transformar en bien lo que nosotros consideramos que hoy es un error en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque se ha tratado de una u otra manera de razonar esa esencia universal. Y esa esencia universal no se capta a través de la razón. Se puede intuir. Yo les dije que la definición más exacta de intuición es reconocer la verdad sin razonamiento alguno. Llegar al convencimiento pleno de eso que existe, pero que yo no puedo ver, no puedo tocar, no puedo experimentarlo directamente. Lo puedo experimentar una vez que viajo a mi interior, trato de evadir la realidad en la que vivo, trato aún de evadir la vida misma y llegar a ser uno con ese principio del universo. En realidad somos uno con él. Acá me vienen las palabras de aquel maestro Jesús cuando dijo el Padre y yo somos uno. Él lo nombraba el Padre. El hacedor de las cosas, yo por mí no puedo hacer nada, es el Padre el que actúa a través de mí. ¿Pero ese Padre estaba separado de este gran maestro? No, no estaba separado. Porque Jesús era la representación de ese Padre, entre paréntesis. Siempre les digo que los nombres que nosotros le ponemos de una u otra manera a esa esencia del universo va a depender del estado de la cultura que le pone el nombre, del estado mental o de conciencia que tenga cada cultura en ese preciso momento de la evolución humana.
Jesús, 2000 años atrás, lo llamó Padre, ¿para qué? Para que cada uno de los que pensaran en esa esencia entendieran que era como una protección para ellos. Pero debemos viajar al Padre, Beatriz. Debemos de una manera como lo hizo el Hijo Pródigo volver a Él. Y no es sencillo, porque el error que cometemos todos los humanos a veces es buscarlo en lo externo, buscarlo en las figuras humanas, buscarlo a través de objetos que quieren representar una figura que a su vez representa esa esencia, o a quienes enseñaron esa esencia. Yo no voy a rechazar nada de eso, porque cada uno debe llegar al Padre a través de los medios de conciencia que pueda. Yo no tomo en consideración ninguno de esos objetos, porque entiendo que la llegada a Él es cuando logro cerrar la puerta, entrar a mi cuarto, y esa esencia que escucha en secreto lo hace realidad en lo externo. Esa es una enseñanza de ese gran maestro. Luego vinieron otros a enseñar. Pero todos partieron de la enseñanza de él. Pero a su vez él también partió de la enseñanza de maestros anteriores. Fíjense que ya Pitágoras, que era un matemático, filósofo, 500 años antes de Jesús, dijo que nadie se fuera a dormir con un problema. Porque cuando tú te vas a dormir con un problema, lo que estás haciendo es acrecentándolo. Entonces, si nosotros ponemos atención a todo eso, nos damos cuenta, respondiendo y terminando con tu pregunta, Beatriz, de que ni aún la energía es Dios. ¿Podemos entenderlo? No se puede entender, porque no estamos lo suficientemente elevados para entender realmente lo que es. Porque cada vez que quieramos entenderlo, cada vez que quieramos dar una explicación de ese principio o esencia universal, lo que vamos a hacer es humanizarlo. Porque nosotros solo podemos captar las verdades que vienen a través de todo lo que nosotros logramos aprender a través de nuestra existencia. Entonces, siempre vamos a incurrir en el error de humanizarlo. Y realmente lo menos que es humano, pero está en lo humano. Está en todo y es todo. Una explicación que daba ese gran maestro que recién los nombré, para que ustedes traten de comprender dónde está. Un día le preguntaron dónde estaba y él dice, habita el reino de los cielos. Y le contestó a un judío, a la pregunta de dónde está el reino, le dijo, el reino de los cielos está entre tú y yo, está dentro tuyo, por lo tanto estaba dentro de él también. Y ahí es donde habita esa esencia. Si está entre tú y yo que me estás escuchando, y está en ti y está en mí, está en todos lados. Por lo tanto, esa esencia del universo está en todos lados, y gracias a esa esencia, cuando nosotros comenzamos a hacernos una con él, podemos comenzar a utilizar esa esencia en nuestro grado ínfimo de conciencia para lograr transformar en nuestra existencia aquellas cosas que no nos están gustando. ¿Se puede? Yo te aseguro que se puede. Cuando tú realmente sabes dónde vas, lo que quieres, esa esencia, si comienzas ínfimamente a tener una comprensión de ella, vas a lograr que actúe. Por supuesto que no vamos a crear un universo, pero podemos crear situaciones a nuestro favor y transformar aquellas situaciones que no nos están gustando, siempre partiendo de la base de que la situación es con referencia a quien la está creando. Es decir, si yo, por ejemplo, no me llevo con una persona y quiero tener una buena relación, esa persona no va a cambiar como es, pero va a cambiar con respeto a mí. Puede ser un asesino. Y yo, de una u otra manera, quiero tener una relación con ese ser para conocerlo en profundidad. ¿Lo puedo hacer?
Respeto a mí cambia. No va a hacer nada que me perjudique. Pero respeto a los demás, no. Por eso muchas veces se dijo que la salvación es individual, Beatriz, a ti te estoy contestando y a todos los que tengan dudas. Porque siempre la transformación de la realidad es respeto a mí mismo. Cuando yo atiendo en mi consultorio quiero llegar al nexo causal de lo que está sucediendo, porque una vez que lo descubrimos, sabemos qué hacer para transformar esa situación a favor de quien está delante mío. Ayer, una señora, llegamos gracias al poco conocimiento que tenemos al nexo causal de lo que sucedía. Y yo sé que se está transformando todo. Entonces viene la pregunta, Beatriz, también. ¿Podés usar esa esencia de la cual tú hablaste la semana pasada para darle una mano a los otros? Por supuesto, una vez que la aprendés a usar, la usás para ti, la usás para los demás, sin ningún inconveniente. Lo he hecho miles de veces y da resultado. Da resultado cuando el otro sabe dónde quiere ir también, porque lo que estamos haciendo es actuando desde nuestra situación particular para ayudar al otro en una situación que a veces los miedos, el pasado, no lo dejan actuar. Como yo no conozco los miedos y el pasado de esa persona, simplemente lo pongo donde tiene que estar y ese lugar lo va a ocupar. Te voy a dar un ejemplo poquito y sencillo, chiquito. Quienes están ayudando a que este programa vaya adelante, están teniendo una transformación económica en sus vidas. ¿Por qué? Porque yo sé cómo funciona esta esencia del universo. Y es como si ella se encargara de darle miles de veces más a los que ellos están ayudando acá. Porque al fin y al cabo, la esencia está para ser descubierta. No es, Beatriz, una esencia oculta. A través de mí van a lograr conocer esa esencia triste del ser humano que conoce la forma de salir de un drama y no le da una mano a los otros para que salgan. Sería un egoísmo tremendo que ningún ser humano puede tener. Creo que te quedó respondida esta pregunta. Y hoy vamos a hablar, porque está todo conexo un tema con el otro. Y vamos a hablar de la ley universal llamada la ley de mentalismo. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Les dije que el hombre trata de explicar lo general a través de lo particular. Hay 7 leyes universales que nos rigen, nos guste o no nos guste. Las conozcamos o no las conozcamos. Yo les daba un ejemplo. Yo no sé que existe una ley que penaliza el homicidio. Soy ignorante. Pero si cometo un homicidio, la ley me va a apresar a mí y todo lo que ella exprese va a caer por el acto que cometí. Yo no puedo decir, no la conocía. Porque la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Acuérdense, artículo 2 del Código Civil. Pero en lo universal también hay leyes. Y aunque no las conozca, igual estoy cercado por ellas. Y una de ellas, que es la principal de las 7, es la ley de mentalismo. La ley de mentalismo dice que todo es mente, que todo es creado a través de una mente universal que está al servicio de la creación misma, que está desdoblada en cada objeto que existe en el universo. Para bajar un poquito al terreno de nuestro juego, podríamos decir que todo tiene vida y esa vida se expresa a través de cada objeto y cada ser que está sobre esta tierra. Pero a su vez también es la tierra y es todo lo que existe. Cuando uno habla de la ley de mentalismo, debemos primero
tratar de entender lo que es la mente humana para luego, elevándonos un poquito más, comprender la mente universal. La mente debemos tomarla como un principio creador universal. Es un conjunto de capacidades nuestras, intelectuales, de la persona misma, también definida como la parte del ser humano en la que se consideran y se desarrollan estas capacidades. Aún bajando más a la cancha, para que me entiendan, muchas veces hablamos con palabras similares a mente, como puede ser inteligencia, entendimiento, intelecto, la psiquis. Cuando nosotros tomamos esas palabras, vamos de una u otra manera a unirlas y tratar de entender lo que es la mente. La mente del ser humano es la que lo capacita para entender su vida, para recibir información, para expresarse, para vivir y conocerse al mismo. Nuestra mente, en este plano, como decía un gran autor, Thomas Troward, es un centro de actividad divina. ¿Por qué? Porque esta mente que tenemos nosotros tan particular en lo humano es la representación de una mente universal. Los grandes conocedores sabemos perfectamente que no puede haber una inteligencia individual si no hay una inteligencia universal o total de la cual saquemos información. Muchos lo llamaron conciencia. Algunos lo definieron a esa conciencia como todo lo que el hombre piensa, desea y ama. Lo que el hombre cree que es verdad, que hay en su conciencia en este momento, en su mente, es todo lo que él cree que es verdad. Es su realidad misma. Pero esa realidad, cuando hablamos de la creación a través de la mente universal y de la mente individual, no es una creación externa. La creación primero, la universal, nació en el centro de ese universo como una explosión de creación. En el hombre también, en lo externo, nace como una explosión de creación. Nos estamos refiriendo a la realidad de todos los días, que nos cuesta mucho entender que si nuestra mente funciona como la mente universal, está todos los días creando situaciones, atrayendo personas y haciéndonos ver nuestra existencia como nosotros la captamos y la creamos internamente, primero adentro. Y de esa nada interior salimos a lo externo y creamos la realidad externa. La ley de mentalismo expresa que todo el universo es una creación mental y que el hombre, por medio de sus pensamientos, crea la realidad en la que vive. Para que tengan una aclaración en vuestra mente, para que logren percibir por qué se habla de la ley de mentalismo como creadora del universo, que se usó esa ley para crear el universo. Vamos al hombre mismo. El hombre puede crear de tres maneras diferentes. O bien, biológicamente hablando, a través de una relación, a través de la manipulación de una célula, y crear vida. También lo puede hacer tomando materia ya existente, madera, y crear una mesa, un banco, lo que ustedes quieran, el objeto que quieran. Pero hay una tercera creación del hombre que muchas veces se deja de lado. Quien manipula las células para crear una nueva vida, es decir, para crear un nuevo objeto que contiene vida, aquel
que crea una mesa a través de la madera, primero lo concibió dentro de su mente, lo imaginó, lo dibujó, pero antes de que se plasmara en un nuevo ser humano a través de un acto sexual, la ley de género, a través de la manipulación de objetos, existió en su, y perdónenme la expresión para que me entiendan palabras muy llegadoras, en su cabecita, en su imagen, y le dio vida. No había objetos,